Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Dudas? A ver, dígame cuál es su duda. No, déjeme ver, porque hay una retroalimentación, espérame tantito. Ahora sí, dígame, joven. Ajá. Bueno, sí, pero bueno, según lo que vimos de datos, no debería quedar en cero. Puede ser, pero no. O sea, en esas condiciones, ¿qué le dice para usted en dónde está trabajando su transistor, joven? Si el voltaje de colector emisor tuviera un valor de cero. Y acuérdese, joven, que todos los circuitos que nosotros hemos visto hasta ahorita son circuitos amplificadores. Entonces, en realidad, ¿en dónde es donde nosotros vamos a poder ver o visualizar el estado de mi transistor? Acuérdese el punto de operación, ¿dónde estaba? ¿Cuáles son las coordenadas del punto? ¿Perdón? Sí, exacto. Entonces, si usted se acuerda, tenemos que trazar una recta de carga. Bueno, y esa recta de carga, sobre dónde va a quedar el punto de operación, cuáles son sus coordenadas del punto de operación. Ándele, exacto, exacto. Pero le repito, está raro porque los datos que yo le di en principio del primero, que es polarización fija, déjeme recordarlo. Aquí lo debo de tener. Sí, sí, aquí está. Aquí está, joven. A ver, y mire, aquí en nuestra condición, aquí está. Usted debía haber sacado, porque si se fija, el circuito de entrada no varía. Entonces le debía haber dado la misma corriente de 10 microamperes. ¿Por qué? Porque VCT no cambió, mi RB no cambió y el voltaje de la unión base emisor sigue siendo 0.7. Entonces, está bien. Entonces usted ahora multiplica esta corriente por una beta de 200, le va a dar 2 miliamperes, ¿sí? Ahora fíjese bien, 12 volts menos, ¿son qué?
¿sí? Le da 12, exacto. ¿Sí? Entonces, el razonamiento que debemos de saber, jóvenes, es que entonces entre el colector y el emisor eh, prácticamente el voltaje vale cero. Y bueno, en esas condiciones mi transistor está trabajando en la región de saturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente de base pues es muy alta, ¿ves? Bueno, la corriente se fue a 200, perdón, a 2 miliamperes, la corriente de colector. O sea, se fue al doble. Si ustedes se fijan y si ustedes graficaron esta primera aproximación, debió haber dado el punto exactamente a la mitad del eje, o sea, de las ordenadas de corriente colector y de las abscisas a la mitad, que también eran 6 volts, ¿sí? Dice aquí está 6 volts y la corriente es la mitad, porque la corriente de saturación, ¿cuánto era? ¿Cuánto sacaron de la corriente máxima que circula en su malla de salida? ¿Cuánto es la corriente máxima que circula por la malla de salida, joven? 2 miliamperes. Exacto. Entonces no puede pasar más de 2 miliamperes, que fue lo que usted sacó en su malla en función de este punto, ¿sí? Entonces ya de entrada usted nada más con puro haber sacado los 2 miliamperes, bueno, está difícil saber desde ahí, pero ya cuando usted saca el valor del voltaje de colector emisor, en ese momento que sacó cero, en automático la corriente no puede ser mayor a 2 miliamperes, ¿sí? Entonces, por eso se les dice que hay que sacar los extremos de la recta de carga. Acuérdense, un punto es para sacar la corriente máxima, cuando ¿qué? Cuando prácticamente el voltaje de colector emisor vale cero. Si quieren, pueden verificar sus notas, ¿sí? Entonces, la máxima corriente es, en este caso, es VCC entre RC, y se acabó. Y entonces, en el circuito de salida, no puede haber más de lo que hayan sacado de ese producto, que es su punto de máxima. No la tengo aquí la gráfica, pero es su punto de máxima corriente, ¿sí? En nuestro caso que hicimos anteriormente, la corriente colector era de 1 miliamper, por eso quedaba a la mitad. Si ven las gráficas que se sacaron, la corriente estaba a la mitad y el voltaje del colector emisor prácticamente también estaba a la mitad, ya que el voltaje vale 12, el voltaje del colector emisor vale 6 volts, ¿sí? Entonces, el punto de operación prácticamente estaba en el centro. Lo importante de esto, jóvenes, es el concepto que ustedes deben de haber sacado de esto. Entonces, por el único hecho de haber cambiado el transistor, fíjense, sigue siendo el mismo transistor, pero la única variante que se tiene es la beta. Entonces, vean cómo cambia el punto de operación con respecto a la beta. Si alguien hizo ya la simulación de cambiar las betas en función del que acabamos de ver, bueno, que se llama por divisor de tensión, van a ver que prácticamente el punto no se desplazó. Si ustedes aquí tuvieran una beta de 100 y le ponen uno de 200, van a ver que el voltaje de colector emisor, que es el voltaje que nos interesa a nosotros, van a ver que prácticamente el punto de operación prácticamente no cambió. ¿Por qué? Porque al no cambiar drásticamente la beta, lo único que puede haber es un recorrido sobre la misma curva. Y vamos a ver entonces
que el voltaje de colector, la corriente de colector y bueno, y la corriente de base prácticamente se mantienen todos. Entonces aquí lo que se busca, jóvenes, es sacar, bueno, la conclusión, como hizo ahorita su compañero, está bien, se dio cuenta que luego dijo, bueno, vale cero, entonces ¿qué quiere decir? Que esta parte de aquí está prácticamente en corto, ¿sí? Ya dijimos que en nuestro caso, para que nosotros lo tomemos como en saturación, dijimos que este voltaje iba a ser de 0.3 de volts. Entonces, en nuestro ejemplo, se fue todavía más abajo, se fue a cero. Aquí les repito, eso prácticamente no da, no sucede. Entonces alguien dirá, bueno, entonces, ¿y qué pasa si yo armo eso? Bueno, efectivamente, físicamente, ustedes van a generar aquí a lo mejor un voltaje y yo se los dije desde el principio. En este curso nosotros llevamos, o más bien como dato de saturación, dijimos que el voltaje de colector emisor valía 0.3. Bueno, en este mismo curso, bueno, hay profesores o libros, como lo quieran ver, que ese voltaje lo da de 0.2 y van a ver en el próximo semestre, en la electrónica digital, esto se lo llevan a 0.1, que es cuando el transistor está lo más saturado posible. Allí sí se vale que valga 0.1. Todos. Entonces está bien, joven. Está bien en el sentido de que salió ese valor. Lo importante de eso es sacar cuál es la conclusión. Y qué bueno, que sí sacó la conclusión que el transistor está en saturación, ¿sí? No sé si tuvieran otra duda. O más bien si quedó claro lo que me preguntó, joven. No, al contrario. Bueno, entonces este fue el que hicimos y el último que hicimos, si no hay más dudas, es la de la polarización en base común, ¿sí? Entonces sacamos nuestras expresiones. No sé si alguien tiene dudas de cómo se sacó estas partes. Vamos a retomarlo rápidamente para que todo el mundo lo analice, ¿sí? Entonces acuérdense, jóvenes, que ustedes deben empezar en un punto de menor potencial para que su malla sea cerrada. Si yo voy a ver la malla de entrada, empiezo aquí en el punto de mi tierra y empiezo. ¿En qué sentido empezaría yo aquí? ¿Así o así? Del lado negativo de la fuente de BBE. O sea, ¿quién nos da el sentido, en este caso, de mi circuito, Juan? Pues está bien lo que acaba de decir, pero ¿cómo supo que empezamos aquí por el emisor? ¿Quién les da el sentido, jóvenes? Principal. La fuente con mayor valor. No, porque una fuente está de mayor valor, está en el circuito de salida, y yo quiero analizar el circuito de entrada, no tiene que ver nada. La ¿Quién es el corriente. que nos va a dar el sentido de la corriente? La flechita, jóvenes, que les dijimos, esa flechita nos dice primero que la terminal es el emisor,
Segundo, que es un transistor NPN. Y tercero, que la corriente de emisor tiene este sentido. Por lo tanto, yo tengo que aplicar las leyes de Kirchhoff en este sentido. Y por eso es que, como ustedes donde quieran empezar, yo les sugiero que empiecen en el punto de menor potencial, ¿sí? Este es positivo, entonces va a ir de más a menos, de más a menos y de menos a más, chéquenlo. Esta es fuentes más, este punto es más, este es positivo, este es negativo. Esta fuente me está diciendo que este lado es negativo, entonces este es más menos. Aplico las leyes de Kirchhoff y me queda lo siguiente, ¿sí? Si yo empiezo de este lado, o sea, como quieran, lo pueden ver, jóvenes. Si empiezan ustedes de este lado, fíjense, va más menos es menos BE, menos y más es una subida, IE por RE, ¿sí? Después, menos y más es otra subida, el voltaje de base emisor igual con cero. Despejamos a IE, que es la que me interesa, y me queda BE menos BBE entre RE. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Para el examen Gracias. también vamos a tener que sacar todo eso o solo aplicar la fórmula. Es buena pregunta. Fíjense, para que entiendan el problema, porque si se fijan, no se llevan gran tiempo. Sin embargo, les queda a ustedes, porque acuérdense que lo que estamos tratando no es resolver el problema, sino entender el problema. ¿Por qué? Porque si no, yo no les diría, pues pongan nada más los puros resultados y ya. No, lo que se está pretendiendo de esto es que ustedes proyecten. Fíjense bien, en nuestro caso ahorita, debido a lo que estamos todos viviendo, ustedes tienen todo el acervo que puedan tener, no pueden tener más. ¿Qué quiere decir? Que tienen los libros, tienen el internet, tienen todo, jóvenes, hasta hablarse entre ustedes en un momento dado. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que cada quien va a generar una respuesta. Pero esa respuesta, para mí, lo más importante es que saquen ustedes y váyanse involucrando qué pasa en mi circuito, jóvenes. Porque si ustedes agarran y nada más ponen IE vale tanto y B tanto, y se acabó. Eso para mí no implica nada, jóvenes. Sin embargo, si ustedes hacen el análisis como lo estamos diciendo, ¿ya? En primer lugar, no requieren ninguna fórmula, jóvenes. Todas son derivadas de las leyes de Kirchhoff. Entonces, si ustedes ahorita no tratan de aprender, esto es la base para los siguientes cursos, ¿sí? Porque si dijeran, a lo mejor un mal ejemplo, dije mal ejemplo, ¿eh? Que alguien estuviera leyendo historia, bueno, a lo mejor para nuestra carrera, se los puedo yo decir, no es tan importante, es importante, pero no es tan importante que a ustedes se les vaya, pues no sé, algo de la historia, no va a pasar nada. Pero en cambio esto, jóvenes, esto va a ser el pan de cada día, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a estar involucrados en los circuitos y si ustedes no lo saben analizar, primero ahorita en CD, ¿sí? Esto se llama un análisis en CD, para que sepan qué está haciendo el transistor. Si ustedes se fijan, todo esto debieron ya de haberlo visto en su curso de, o sea, de circuitos. Lo único que se hizo fue anexar un transistor y ahora qué, en función de cómo está esa configuración y esa polarización, así es como va a trabajar mi elemento, en este caso mi transistor. Entonces sí, yo sí requiero, jóvenes, que pongan todo el proceso, porque si no, yo no sé si entendieron o no entendieron. La valoración que se va a hacer, jóvenes, pues es hasta cierto punto relativa, pero no nos queda de otra, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí lo que me interesa es que ustedes me digan, pues es como ahorita el joven, oiga, es que yo saqué un valor
y me sale 0. Esa es una buena duda, ¿no? Pero ¿qué hizo el joven? Dice, él ya lo emuló y ya lo averiguó, entonces dijo, no, estoy seguro que de aquí a acá vale 0. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces él ya sacó por conclusión, pues que esto está en saturación, está cerrado. Entonces es cuando va a pasar la máxima corriente. ¿De cuánto? Pues de 2, porque no puede haber más de 2 en el caso anterior, ¿sí me entienden? Entonces sí, el examen hay que poner eh, todo el proceso, ¿sí? Y aparte también yo ya les dije, ¿verdad?, que lo importante es que pongan todas las cifras, porque al final en todos los circuitos hay que hacer la comprobación de lo que dicen las leyes de Kirchhoff. ¿Estamos? Tienen 2 horas para hacer esto. ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que no, profe. Gracias. Sí, este examen, jóvenes, se los digo bien de consolación, ¿verdad? La mayoría les va bien, porque es un dispositivo que no tiene muchos bemoles, a comparación con el diodo. En el primer examen a muchos, bueno, por muchas razones, así entre comillas, les va mal. Pero yo espero que, pues, que la mayoría sepa, porque eso es lo que nosotros queremos, que ustedes demuestren que saben leer el circuito, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, desde cómo ponen las polarizaciones, ¿verdad?, en cada elemento, y es como si estuvieran leyendo algo, ¿verdad? Pues este voltaje va de más a menos, es una caída, de menos a más es una subida, y no hay vuelta de hoja. Como lo hayan puesto la polarización y se la pusieron bien, no tienen pierde, no hay pierde. ¿Todos? Bueno, entonces, de esto pregunto si tienen duda de cómo sacamos las expresiones. Profesor, yo tengo duda. Se supone Sí, que la corriente emisor es igual a la corriente base más la corriente colector. así es. ¿Y por qué, bueno, le puse ahí corriente emisor es igual a corriente colector? ¿A dónde lo puse? ¿En dónde, joven? ¿Aquí? Aquí, sí. Sí, porque acuérdense, jóvenes, fíjense, vamos a ver qué pasa si yo no tomo en cuenta esto. Esto yo se los dije, ¿cuándo se los dije que valía esto, jóvenes? Cuando no nos pedían la corriente de base. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta primera aproximación, vamos a hacerla que nos están pidiendo la corriente de base, entonces no puedo aplicar esta expresión. Entonces, fíjense, ¿qué cambio se genera en mi planteamiento si yo tomo esto o no lo tomo? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Nadie? Fíjense aquí, rápidamente se ve, jóvenes. Aquí está el planteamiento. Si yo tomo, fíjense, esto yo lo parto de mi ecuación, esto sacado de este circuito, ¿sí? Si yo tomo la corriente emisor igual a la corriente colector, puedo factorizar. Entonces, esta corriente emisor, como es igual a la corriente colector, yo puedo poner que la corriente colector multiplica a RE y a RC. Si yo no tomo, o sea, si yo no tomo que la corriente emisor sea igual a la corriente colector, tengo que tomar en cada uno, fíjense, aquí la RE está multiplicada por IE y la RC está multiplicada por IC. Ya no se cumple esto, todos.
Y aquí está el ejemplo, jóvenes, que pusimos y que íbamos a hacer el día de hoy, pero ya se va el tiempo, jóvenes, y se va muchas cosas que pues que deberían de haber medio hecho ustedes, ¿sí? Este fue el ejemplito que les hicimos, y aquí ya están con los datos, ¿ya? Dijimos que era una RE de 1.2K, una fuente de 4 volts, una resistencia de colector de 2.4K y una BCC de 10 volts. Y una beta de 60. Sacamos nuestras expresiones, fíjense bien. Lo que está, aquí no se ve que tiene diferente tinta, bueno, lo que está resuelto con la tinta aquí, yo la veo como es morada, ¿sí? Fíjense bien, la corriente emisor no varía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente emisor todo el tiempo es la misma. Tenemos que la fuente VE, el voltaje de base emisor y la resistencia RE. Por lo tanto, la corriente emisor, aunque cambie yo la beta, no va a cambiar la IE. ¿Todos? A ver, analícenlo. O sea, no hay nada en el circuito de entrada, ¿ya? No hay nada que se altere por la beta, es decir, yo cambio la beta. ¿Todos? Pues en función de eso, yo saco la corriente, ahí sí ya la corriente puede variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque equivale 60, si yo lo hago al doble serían 120, entonces ya cambia radicalmente. Bueno, entonces tenemos la corriente de base. Lo único que hacemos, aquí sí estoy implementando el hecho de usarla, que la IE, en principio dijimos que puede valer beta más 1 por IB, para poder, ¿qué? Emplearla y sacar un voltaje de colector emisor, fíjense bien, usando el valor ¿de quién? Fueron las dos fuentes menos IE, que es 2.75, por la suma de las dos resistencias. Y eso, fíjense bien, el voltaje de colector emisor me da de 4.1. A ver, chéquenlo bien todos. Utilizando, o sea, factorizando que IE es igual a Sí, profe, sí da eso. Bueno, ahora, si yo digo, no, pues yo no me están pidiendo la corriente de base, aquí fue porque me pidieron la corriente de base, pero sobre este mismo problema yo puedo tomar el planteamiento que no me están pidiendo la corriente de base y entonces tengo que implementar el uso de cada una de sus corrientes. Aquí está, me voy a bajar para que lo vean, ¿sí? Aquí está, mira, a diferencia del de arriba, que fue, fíjense la expresión, es BCE es igual a BCC más IE menos IE, y esta dijimos que IE puede ser igual a IC, dependiendo de qué valor saqué. Aquí como saqué IE y hago igualar a IC, bueno, pues entonces IC va a valer 2.75, ¿todos? Ahora abajo, ¿qué hicimos? Respetamos cada una de las corrientes. Entonces, fíjense bien, saco la IC, que es igual a IE menos IB. Si se fijan, aquí ya se da uno cuenta que IE no es igual a IC, ¿sí? ¿Por qué? Porque IE salió de 2.75, IC salió de 2.70. Alguien dirá, oiga, 5 milésimas, bueno, pues es diferente, es diferente. Entonces, yo ya tengo, fíjense bien, yo ya tengo la corriente de emisor, tengo la corriente de base y tengo la corriente de colector. Si yo hago la sumatoria de esas dos corrientes, de IB, la que tengo aquí, que es 45.081 microamperes, más la corriente colector que encontré que vale 2.70, me tiene que dar 2.75. A ver si alguien lo hace, de favor. Sumen de favor la IB, que vale 45.081.96.72 microamperes, más
la corriente colector que vale 2.704918.033 miliamperes y me tiene que dar cuál. Ese es el valor de la corriente de emisor, ¿sí? Entonces ya teniendo yo mis tres corrientes, entonces yo ya puedo aplicar en cualquier momento, puedo sacar la caída de cualquier elemento que yo quiera. Entonces, fíjense bien, usando la misma ecuación, aquí fue factorizando, ¿sí? Aquí la voy a hacer por separado. Son los 14 volts, que son los mismos que tenemos aquí, ¿sí? 10 más 14 son 14, menos la corriente, aquí vendría la corriente de emisor, que vale 2.75, ¿sí? 2.75, multiplicada por 1.2K, menos la corriente de emisor, que vale ¿cuánto? La corriente emisor vale ¿cuánto? No, esa fue, no, la que viene aquí, esta fue la corriente emisor. Y aquí vamos a aplicar la corriente colector, que vale, aquí está, 2.7049, esto multiplicada por 2.7. Y fíjense bien, ¿cuál fue la diferencia del voltaje de colector sacado con esta nada más, con estos valores, tomando en cuenta, o sea, tomando que IE es igual a IC, me salió de 4.1 volts. Sin embargo, vean, el voltaje de colector emisor, usando por separado las corrientes, me salió un valor de 4.208.19.67.21 volts, ¿sí? Esta es la diferencia. Esta es 4.1 y esta fue 4.2. Ya no fue igual. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en qué momento utilizan o pueden utilizar la IC igual a IE? O cuando ustedes lo toman por separado, pues lo único que tienen que hacer es utilizar la corriente en cada uno de los elementos y esa va a ser realmente la corriente final. Entonces ahí ya tenemos el voltaje de colector emisor, ¿sí? Para el voltaje de colector base, ¿cómo lo saca? Nosotros, bueno, resolvimos este ejercicio y lo sacamos con BCC menos IC por RC. Esta, ¿sí? Y les debió Sí, haber eso. salido, aquí está, RC por IC, y les debió haber salido 6.49180327.9. ¿Sí o no? ¿O qué voltaje les sale como caída? En BCB me da de 3.4. BCE de 3.4, no, Entonces me equivoqué, perdón. sí, algo está mal, señorita. Por cualquiera, aquí está mi BCE, por este camino me dio 4.20, bueno, y por este otro salió de 4.1, no nos sale de 3. ¿Y cómo lo comprueba? Pues saque todas las caídas de cualquier malla que usted quiera y le tiene que dar la fuente. Eso fue lo que, bueno, se les pidió de favor que lo hicieran. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad?, que cualquiera de los problemas que hemos puesto va a venir en el examen. Y si ustedes no lo han hecho, pues van a tener que a partir de cero a hacerlo. O sea, ¿cuál es cuál va a ser la diferencia de tener el resultado de ese problema? Bueno, que ustedes modificaron de los que hemos dado, se modificaron con los parámetros que les dimos
Los únicos que tenemos que cambiar es el parámetro de la beta, ¿sí? Desde el primero, el compañero ya hizo su tarea. El primero le subió la beta a 200 y debió haberlo hecho también a 50. En el momento en que a él le toque ese examen que traiga ese problema, pues ya rápidamente puede copiar lo que ya hizo, ya no tiene ninguna complicidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay ninguna complicación. Si no lo hicieron, pues va a ser un tiempo que se les va a mermar para poder seguir con algún otro problema. A ver, dudas. Profe, ¿cuánto le dio usted en voltaje colector base? Colector base salió aquí de 3.508196.721. Gracias, profe. Sí, porque rápidamente colector base, ¿no? Fíjense, el colector base, o sea, aquí podemos nosotros aquí decir, ¿verdad? Que el colector base, así lo ponemos, siempre que tengan dos subíndices, lo pueden descomponer y decir que es el voltaje de colector menos el voltaje de base. Aquí, jóvenes, el voltaje de base, ¿cuánto vale? ¿Cero? Cero, exacto, cero. Entonces, el único valor que hay que sacar es el voltaje de colector. ¿Y el voltaje de colector cuánto vale? El voltaje, o sea, este punto es mi voltaje de colector, ¿sí? Entonces, si yo mido de aquí a acá, que dijimos aquí ponemos el positivo y el negativo acá, ese voltaje, ¿quién es? Entonces, BCC, es bueno, exacto, es esta fuente menos la caída que hay en RC. Entonces, el voltaje de colector base es igual a lo que le salió el voltaje de colector. ¿Por qué? Porque el voltaje de emisor vale cero. Todos. el voltaje de base vale 0, profe. Sí, eso ya lo dijo la señorita. Entonces, por lo tanto, el voltaje de colector base es el voltaje de colector menos el voltaje de base. Por lo tanto, el voltaje de colector base es igual al voltaje de colector y se acabó. Y el voltaje de colector yo lo calculé y me salió 3.5081. Este valor es el voltaje de colector y es el voltaje de colector base. ¿Todos? ¿Alguna duda, jóvenes? Aquí está otra vez, ¿sí? Esto es para sacar el voltaje de colector emisor de diferente forma, haciendo la misma igualdad. Fíjense, aquí el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Y aquí yo tengo, el voltaje de colector fue el que encontré aquí, 3.50, esto, más 0.7, y me va a dar el mismo valor que encontré acá arriba. Aquí está, voltaje de colector emisor, 4.20, 81, 96, 72, 1, y es igualito. Si ustedes suman esto más 0.7, les va a dar 4.20, el mismo valor. O sea, por el camino que ustedes agarren, ¿verdad?, les tiene que dar lo mismo. ¿Dudas? ¿No hay dudas?
Profesor, en el examen, ¿cuántas décimas tomamos? Toda la que le salga en su calculadora, joven, Ok. de favor. Sí, porque al final van a ver, cuando suman todas las caídas, si nada más tomaron 2, pues les va a quedar mucho, como en este caso, ¿no? Aquí nada más se tomaron bien poquito y salió 4.1. Sin embargo, aplicando todos los datos, me salió un voltaje de colector emisor, fíjese la diferencia, 4.208, 109, perdón, 196721. Tiene mucho más precisión esta que el 4.1. Para alguien va a decir, pues es casi lo mismo. Sí, pero acuérdense que estamos tratando de aprender. Entonces, en el aprendizaje hay que aplicar todo para que ustedes, a la hora de que puedan sacar todas las caídas, les tiene que dar la fuente o muy cercana a la fuente. Bueno, si no hay dudas, pasaríamos a la última polarización. Es la polarización que se llama de configuración de emisor-seguidor, ¿sí? Le dijimos que esa configuración, ¿cuál es su característica, jóvenes? Volvemos a poner, fíjense bien, vamos a poner mi transistor. Esta es mi base de todo. Todo esto yo lo puedo seleccionar como ingeniero. Puedo yo tomar, este es mi transistor, y yo voy a usar que es un transistor NPN. Entonces, ya hay una diferencia, porque puede existir un transistor PNP. Ahora, si es NPN, entonces las corrientes van en este sentido. La corriente de emisor, la corriente de base y la corriente de colector. Alguien dirá, pues eso ya lo sabemos, pues ya ven que no. Así iniciamos. ¿Cómo encontraban el sentido de la corriente? Y tristemente nadie nos pudo decir, ¿verdad? Eso es lo fundamental para empezar a analizar un circuito, ¿sí? Entonces, por configuración, eso también, pues poco a poquito se van a ir aprendiendo en función de cómo está polarizado. Ustedes ya deben de empezar a ver qué tipo de configuración es, ¿no? Como la que acabamos de ver arriba, pues ya sabemos que es de base común. ¿Por qué? Porque la base es común al circuito de entrada como al circuito de salida. Ahora, aquí, ¿cuál es la condición para que el circuito esté trabajando como seguidor emisor? ¿Cuál es la característica del emisor seguidor? Que el colector está a tierra. Exacto, muy bien. Este es mi emisor, no, perdón, el colector, perdón, este es mi colector, y como dijo su compañero, va a ir al punto común. ¿Qué quiere decir? Que aquí si yo divido a mi circuito, voy a tener mi circuito de entrada y mi circuito de salida, ¿sí? Y mi señal, o sea, mi terminal es común al circuito de salida como al circuito de entrada. Aquí alguien dirá, no se ve. Bueno, si hacemos lo siguiente para que lo vean, ¿verdad? Vamos a poner, déjenme terminar el circuitito y vamos a sustituir esto por la fuente, ¿sí? Entonces el seguidor emisor me dice que aquí voy a poner mi resistencia. ¿Por qué no la puedo poner aquí, jóvenes? Porque prácticamente si la pongo aquí ya no sería la configuración de emisor seguidor. Aquí se dice que entonces la carga que vendría siendo mi resistencia de emisor va a salir por el emisor. ¿Y esto va a ir a dónde? Al voltaje negativo, a menos VE. Eso ustedes lo pueden ver
en cualquier libro, y esa es la configuración típica de una configuración de emisor seguidor, ¿sí? Y aquí debemos de polarizar la base. Entonces, esta base se polariza de la siguiente forma. Este es mi RB. Ya nada más para redondear, si este circuito es un circuito amplificador, bueno, pues mi señal de entrada va a entrar por la base. Entonces debe de venir a través de un capacitor, que ya lo hemos dicho. Va a venir mi voltaje de entrada a tierra. Aquí viene mi voltaje de entrada. ¿Y va a salir por dónde? Por el emisor. Este es mi voltaje de salida. ¿Con respecto a quién? Esa es mi condición de un circuito de emisor seguidor. Ahora fíjense bien, para que vean cómo está conectado todo, voy a borrar todos los puntos. ¿Esto qué indica, jóvenes? Que este punto y este punto están unidos ¿a quién? Voy a empezar por la fuente. Voy a quitar este menos BE por su fuente real. O sea, no es que esta no sea real, sino para mí, para comprenderla, mi fuente tendría que ser así. Este es mi negativo, positivo, negativo, positivo. Y eso va a ir a tierra. Todos. Este sería mi BE. Lo único que sustituí fue la bolita que nada más decía menos BE. Bueno, quito esa bolita y tengo que hacer la interpretación de esa fuente. Esa fuente es menos y más. O sea, mi punto de tierra ahora es el positivo. ¿El positivo de quién? De mi fuente. Y voy a tener que unir todos estos puntos a este punto, ¿sí? Entonces vean por qué se hace este dibujo, porque se va a hacer pues una pachanga, ¿verdad? Como se dice. Voy a quitar todos los puntos de referencia y los voy a unir a este. ¿Todos? Entonces fíjense bien, para no hacer muchos encuentros. Este punto viene aquí, ¿sí? Este punto viene acá. Este punto viene acá y este punto viene acá. Eso es lo que nosotros evitamos al estar poniendo los puntos todos conectados a un punto común. Y eso es lo que pasa en realidad en un circuito. Todas las tierras van a ir a un solo punto. En un circuito, cualquier circuito eléctrico o electrónico, nada más puede existir una tierra. No puede haber dos tierras. Entonces aplicamos aquí otra vez nuestras leyes de Kirchhoff, jóvenes, ¿sí? Entonces empezaríamos ¿por dónde? Por el que quieran. Fíjense, si yo empiezo de este lado, más, entonces este punto es más y este es menos, ¿sí? Este punto es negativo, entonces este va a ir de menos a más. ¿Todos? Está bien. Y ahora, este menos, ¿cómo quedó, jóvenes? O sea, RE va de menos a más. ¿Todos? Y el voltaje, a ver si alguien ya me puede decir, entonces el voltaje de base emisor, aquí viene voltaje de base emisor. ¿Este qué polaridad tiene y este qué tiene?
De más menos. Exacto. ¿Por qué lo concibió así, joven? Está bien. ¿Por qué lo concibió así? Por la fuente. Porque lo estamos polarizando directamente en la unión base-emisor. Porque es la configuración que hemos dicho que todos están trabajando como amplificador, y entonces la unión base-emisor debe estar polarizada directamente. Y para que esté polarizada directamente, volvemos otra vez. Este es un material NP. Entonces, para que esté polarizado directamente, este debe ser negativo y este debe ser positivo. Todos. Pues ya están los sentidos de las corrientes en mi malla de entrada. Ahora, en mi malla de salida es entre el colector y el emisor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Más, menos y más, ¿sí? Fíjense, me voy para acá, entonces tendría que ser, aquí lo vamos a poner, tendría que ser el colector positivo y el emisor negativo. Y este voltaje se llama voltaje de colector emisor. ¿Todos? Entonces ya aplico mis leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces nos queda ¿qué? Más menos es menos B, BE, menos y más es una subida. Entonces más, aquí lo vamos a poner como va, voltaje de emisor por IE. Sea, hay que sacar la caída que hay en RE. Después viene menos y más el voltaje de colector emisor, ¿sí? ¿Y qué Profe, más? no es resistencia E por IE. Hace- A ver, vamos aquí. Más menos es menos BE. Después, menos y más es un voltaje positivo. ¿De quién? Del voltaje de RE por IE. Hay que sacar la caída en RE. Es que puso voltaje E, profe. Profe. Ah, perdón, sí. Este es voltaje RE. Perdón. Voltaje RE por IE, que sí, en realidad nos va a dar el voltaje de BE. Bueno, ahorita vemos, para no meter ruido. Pues hasta aquí díganme si hay duda. Pues aquí vamos, más menos es BE. Menos y más es una subida. ¿De quién? De IE por RE, para sacar la caída que hay en RE. Después llegamos a este punto, que es emisor colector y va de menos a más, es más BCE. ¿Y después qué vendría? Más voltaje de RB. Más el voltaje de quién? De la resistencia B. No, estamos nada más en la malla de salida, joven. Ah, perdón, profe. RB está en la entrada, esa no. Entonces, fíjense bien, eso es lo importante que no hay que perderse. Empezamos aquí, más, menos y más, menos y más. Y regresamos a ese mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que del colector a mi fuente no hay nada. Ahí se acabó todo. Todos. A ver, chéquenlo bien. Pues esto es igual con cero. Es prácticamente esta malla nada más, ¿sí? Y la malla de entrada, ¿cómo quedaría, jóvenes? Ahora nos vamos a ir para acá, malla de entrada. Esta fue malla de salida. Esta. Ahora la malla de entrada.
Yo lo hice al revés con toda intención para que vean que el orden al final ustedes lo tienen que poner y van a ver por qué. Ahora ustedes van a analizar esta malla, jóvenes. Empezamos aquí en mi punto y viene para acá, para acá, para acá, y debemos de regresar a este mismo punto. Todos. Entonces, ¿cómo quedaría, jóvenes? Es decir, si yo salgo de aquí, el punto positivo viene y dice que es más menos. Nos queda que más menos es una caída menos IB por RB. Con esto estamos sacando la caída que hay en RB. Todos. Después aquí pusimos que va de más a menos. ¿Es una caída de quién? Menos el voltaje de base emisor. Todos. Después viene quién? De más a menos. ¿Quién viene? Menos IE por RE. Llegamos al final, que viene de menos a más, es un voltaje positivo. B igual con 0. Todos. A ver, chéquenlo. Profe, me va dando lo mismo. Está bien, ¿no? Lo principal es si hay alguna duda. Entonces aquí de antemano ya sabemos, ¿no? Que IE, eso no lo olviden, bueno, que IE es igual a beta más 1 por IB. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Entonces vamos a ver cómo queda mi malla de entrada. ¿Sí? Entonces fíjense bien. IB. Entonces nos vamos por mis voltajes. Fíjense, aquí está mi signo igual, o sea que no cambia, queda en el mismo lugar. Entonces queda BE menos BE. Ya pongo los voltajes. Igual a quién. Esta pasa con signo contrario y nos queda ¿qué? IB por RB. Todos. Esta pasó para el otro lado. Y esta yo la voy a sustituir y IE lo voy a sustituir por beta más 1 por IB. Entonces nos queda como más beta más 1 y B, pues ya pasó, no ha pasado nada. Y B, perdón, beta más 1 por IB, porque sustituí esta por RE. ¿Todos? Profe, Entonces despejo a IB y me queda BE menos BBE ¿entre quién? RB más beta más 1 por RE.
A ver, chéquenlo. A ver, dudas. Está bien, profe. Gracias. Pues vamos a ver entonces ahora de la malla de salida, que es esta, ¿sí? Puede ser, bueno, a ver si quieren la hacemos aquí abajo para que no se pierda, ¿sí? Pues nos queda que el voltaje del colector emisor, que es la que queremos averiguar, es igual a quién. Esta, como es negativa, pasa como positiva, queda BE menos, ¿sí? IE por RE. ¿Y se acabó? Vean que no tuvieron que sacar ninguna fórmula ni nada. Todo se saca por puras leyes de Kirchhoff. A ver, ¿alguna duda de esto? Pues ya tienen sus expresiones, ¿sí? Este es de su malla de salida y este es de su malla de entrada. Pero vamos a tratar de, en este problema nos dicen que hay que encontrar, fíjense bien, hay que encontrar, y lo vamos a poner, hay que encontrar el voltaje de colector emisor Q y nada más, y la corriente de emisor Q. Fíjense bien, cuando se les pone, ya sea con palabras, grafica el punto de operación, y si no se le pone, pero viene esta forma de expresión, quiere decir que hay que encontrar el punto de operación y entonces hay que dibujarlo. ¿Hay que dibujarlo en dónde? En mis curvas de salida. Se dicen curvas de salida porque son varias, ¿sí? Entonces este sería mi voltaje de colector emisor contra la corriente de colector, ¿sí? Entonces yo tengo que dibujarla, tengo que sacar mi recta de carga, que sacamos, en este caso sería BCC, ¿entre quién? Bueno, aquí en realidad no sería BCC, sería BEE, porque no existe BCC. BEE, ¿entre quién? Entre RE. Con eso saco la corriente máxima. Y el otro punto sería ¿quién? Mi fuente BE. Todos de este circuito. Aquí vean la malla de salida, la única resistencia que está limitando la corriente de salida es RE. Por eso puse la fuente BE entre RE y esa va a ser la corriente máxima que se llama la corriente de saturación, ¿sí? Vamos a ver si pueden resolver esto mientras paso lista. Mi RB vale 240 kiloohms. Mi fuente BE vale menos 20 volts. Mi RE vale 2 kiloohms. Y tiene una beta de 90. Hay que encontrar a BSQ y EQ.
A ver si todos lo pueden hacer. Mientras voy a pasar lista. Anastasio Montaño. Presente, profe. Gracias. Arismendi Rivero. Presente, profe. Gracias. Ayala Cruz. Presente, profe. Gracias. Barragán García. Bazán Gloria. Castro García. Presente. Uy, Juan Castro, ¿dónde andaba? Chorreño Torres. Presente. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Presente. Fabián López. Presente. Flores González. Presente. Gres Becerril. Presente, profe. Guerra Galindo. Bueno, yo creo que ya está dado de baja. Hernández Bautista. Presente. Hernández La Bastida. Presente. Herrera García. Presente, profe. Gracias. López Aguirre. Presente, profe. Gracias. Martínez Hernández. Presente. Mejía Elías. Presente, profe. Gracias. Monterrubio Mares. Presente, profesor. Gracias. Moreno Domínguez. Presente, profe. Gracias. Moreno Martínez. Presente, profe. Gracias. Muciño Gómez. Presente. Palacios de Alba. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Herrera. Gracias. Rodríguez. Presente, profe. Romero Mendoza. Presente, profe. Gracias. Sebastián Cruz. Presente, profesor. Gracias. Soberanis Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Solís Hernández. Presente, profe. Gracias. Vergara Muñoz. Presente, profe. Gracias. Villeda Salvador. Presente, profe. Gracias. Yepes González. Presente, profe. Gracias. Zamora Romero. Presente. Solozábal Sánchez. Presente. Está bien, bueno. Profesor, Sí. a Barragán García no le funciona el micrófono. Joven Barragán. Sí. Sí, tiene falta. Está bien, gracias. Sí, es que no puede. Sí, de nada. Profe, ¿de cuánto es la beta, perdón? ¿Perdón? La beta. Es de 90. Perdón, aquí está 90. R2. 2K RE, la fuente 20 volts y la RB 240K. Gracias. Hay que encontrar ahí ICQ y IEQ. Profe. Profe, ya. Resultados. A ver, como hemos dicho, ¿verdad? A ver quiénes son los que lo sacaron ya. Yo, profe. ¿Quién es yo? Soberanis. ¿Quién? Soberanis. Soberanis. Soberanis, a ver, joven. A ver, díganos. IEQ 4.161.43 miliamperes. 4 punto, ¿qué, perdón? 161.43 miliamperes.
Ese es IE. Le vamos a poner 4.16. 14.3. Le vamos a poner como usted lo sacó, 14.3. miliamperes. Nada más le salieron esas. Sí. Debe haber salido más, bueno. La corriente de base, 45.73. micros. fíjese todo lo que le faltó. 45.73, 45, 97, 16. Espero que no, porque este es un ejemplo de libro. No, ¿Cómo me doy cuenta? ¿Ande? lo tengo aquí resuelto. Está bien, lo raro es por qué no le sale todo lo demás. Eso lo da la maquinita. Para el voltaje de colector emisor, ¿cuánto salió? Según esto, estoy rectificando. Y fíjense nada más, la corriente de emisor a mí me salió de, aquí la voy a poner arriba, de 4.16, 18, 48, 34, 2 miliamperes. Ustedes hagan la operación, jóvenes, y van a ver que en automático les da todo esto. No sé por qué nada más les salieron 4 o 5 los que hayan sido. A ver, ahora vamos con el voltaje de colector emisor. ¿Cuánto le salió? 11.67, 63. A ver, esperen tantito. 11 punto, 67, 63. ¿qué? 034. 03, 32. Está bien, ese ya se acercó más. Y el voltaje de colector base, Se lo había pedido. pues ya no es para darle a todo, ¿no? Aquí rápidamente ustedes tienen que ver. Por eso es lo importante de aprender a leerlos, ¿sí? Están pidiendo ahora el voltaje de colector base, este de aquí arriba. Fíjense bien. Son Sí, 9.02369668 volts. Bueno, fíjense. Sí. Fíjense, tenía yo que sacar el voltaje, para encontrar el voltaje del colector base, aquí rápidamente yo me voy otra vez y digo que es voltaje de colector menos el voltaje de base, ¿sí? El voltaje de base, ¿cuánto vale? 20 menos el voltaje en la resistencia B. Preguntamos el voltaje de base. ¿El voltaje de RB? 10.97. Jóvenes,
Perdón, es este, ¿verdad? Voltaje de colector. Estamos midiendo el voltaje de... Es que eso no lo pedían, ¿verdad? Bueno, de todos modos, vamos a ver qué sería este, ¿verdad? Sería el voltaje de colector, ¿qué dijimos? Voltaje de colector base. Es este de aquí a acá. El voltaje de colector, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y el voltaje de base, cuánto vale? 20 menos el voltaje de la resistencia B. RB. Aquí está, miren. Estoy pidiendo voltaje de colector base. Es igual al voltaje de colector menos el voltaje de base. ¿Sí? Ahora aquí yo saco que el voltaje de colector, si yo mido de aquí a acá, ¿cuánto vale? 0. Este punto está más. ¿Y este punto dónde está? Yo voy a medir de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de colector? ¿La apunte? Pues tendríamos que sacar todo esto, ¿no, jóvenes? Para llegar a este punto, Entonces sería que más menos B más IE por RE más el voltaje del colector emisor. Y ese sería igual a mi BC. Vean, es de aquí hasta acá. Es el mismo que si me voy por acá. CD. ¿Sí lo ven? Aunque vean esta línea continua, bueno, si yo mido de aquí a acá, por esta línea sería el mismo punto. Estamos en colector. Entonces, fíjense bien. Si yo mido de aquí a acá, a través de esta línea, este voltaje de aquí a acá, ¿cuánto valdría? O más bien, ¿por qué la pregunta no puede ser 0, jóvenes? Este es mi punto común. Entonces yo voy a medir de aquí a este punto. Entonces de aquí a acá, ¿cuánto mediría, jóvenes? Pues todo esto, no hay de otro, este es un camino. Y por el otro, pues a lo mejor no hay elementos, pero tendría que ser ¿qué? El mismo, exacto. Entonces, ¿cuánto quedaría? Alexa, silencio. Entonces esto quedaría menos 20 volts más IE que sacamos que era ¿cuánto? La I, ¿cuánto salió, jóvenes? Aquí está. 4.16. Es beta más 1 por IB. 4.16, 18, 48, 34, 1. 4.16, ¿qué, perdón? 18, 48, 34, 34, 1. 1. Gracias, señorita. Sí. Esto multiplica a RE que vale 2 por 10 al cubo, ¿sí? Más el voltaje de colector emisor que sacamos que era de ¿cuánto?
Profe, la IE queda en miliamperes. A ver, porque esta es 4 puntos. Es que este salió, o sea, la corriente emisor de 4.16, 18, 48, 34.2 miliamperes, ¿sí o no? Sí. Vamos a poner a 4.16, 18, 48, 342, exponente a la menos 3. ¿Por quién? Por la resistencia de emisor que vale 2 exponente a la 3. Y eso me dio un voltaje de ¿cuánto? Porque vamos a sacar el voltaje, jóvenes. ¿Sí o no? Estamos sacando este voltaje. Más menos es menos 20. Más, menos y más es más. ¿Cuánto salió? A mí me sale 8.32, 36, 96, 684 volts. A ver, chequenlo, jóvenes. Sí, profe, sí sale eso. Más el voltaje de colector emisor que sacamos, que valía 11.67, 67, 63, 03, 03, 32 volts. ¿Se acabó? Pues vamos a sumar todo eso. Pues vale menos 20 más 8.32, 36, 96, 684 más 11.67, 63, 03, 32. ¿Y nos quedó cuánto, jóvenes? 4 nanos, ¿verdad? Sí, 4 decir? nanos. Prácticamente 0. la sumatoria de todo esto es igual a 20. Por eso es que me tendría que haber salido 0, ¿verdad? Porque es 20, es menos 20, y todas las caídas, esto me va a dar prácticamente, aquí nos queda un valor de 4 nanovolts, o sea, prácticamente vale, o sea, se comprueba que la suma de todas las caídas me da la fuente, todos. Sí, profe. Está bien. Entonces aquí, para sacar mi gráfica, como es configuración de colector común, la corriente colector que va a salir, o sea que vamos a tener aquí, la máxima de cuánto va a ser. Son 20 entre 2K, sería de cuánto. 0.01. 10 milis. 10 milis, exacto. Este valor valdría 10, está en miliamperes. 10 milis. ¿Y esta fuente cuánto valdría? La de 11.
Nomás que este voltaje sería, si es colector emisor, lo que está raro es que es una fuente negativa. Bueno, esta sería de 20 volts. Entonces, yo tendría que hacer una gráfica con una corriente de cuánto, como corriente de colector, de 4 puntos, vale 10 miliamperes. Y la corriente que yo saqué, y aquí podemos decir que la corriente de emisor, prácticamente, vamos a dejarla así, prácticamente es igual a la corriente de emisor que sacamos, que valía 4.16 y feria, ¿no? Entonces aquí serían 5, 4 puntos, por aquí estaría dada. Ese sería mi punto Q. Este sería mi IB, que vale 45.73 y algo más microamperes, ¿sí? Este sería mi voltaje BSQ, que valdría ¿cuánto? 11.67. Y esa corriente vale de la corriente de quién. Esta sería la corriente de emisor, jóvenes. Y esa corriente valdría 4.16 y está algo, ¿no? Ahí está mi punto de operación, jóvenes. Bueno, jóvenes, pues entonces el día de mañana les voy a mandar un recordatorio al final del día de hoy, para que todo el mundo esté consciente de las condiciones del examen y el inicio y la terminación del examen. Eso es importante para que todos sepan. Acuérdense que lo van a tener que hacer, o sea, yo les voy a mandar el examen por WhatsApp, ¿sí? Todo el mundo pues les va a llegar exactamente al mismo tiempo y van a tener un tiempo que yo les voy a marcar en el aviso que les voy a mandar el día de hoy, ¿sí? Y ahí sí somos muy estrictos en el sentido de que exámenes después de ese horario no son válidos. Aunque me lo manden a mi correo, todo llega a través de, o sea, todo llega y está registrado con un horario. Entonces no pueden decir, oiga, maestro, es que yo lo mandé y no le llegó, como muchos dicen, es que lo mandé y mi sistema está fallando. Pues sí, jóvenes, pero ¿qué hago yo? ¿Sí? Entonces es importante que cubran eso y otros requisitos que les voy a mandar. Son los mismos que hicimos en el examen pasado. Es exactamente el mismo mecanismo, pero yo lo hago escrito para que quede un antecedente y no digan, oiga, maestro, es que yo no supe, o yo no estuve enterado, o yo no lo escuché. Todo, como dicen, papelito habla. En este caso es lo que les vamos a mandar en la tarde, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? También vamos a tener que sacar las gráficas. En la gráfica es en función de si se las piden o no, joven. Va a haber problemas que no se lo piden, ¿sí? Si le piden el IQ y el B, bueno, los voltajes con una Q, ahí sí tenemos que dibujarlo. O si en el problema les dicen grafiquen, pues lo tienen que hacer. En donde no aparezca eso, pues no lo tienen que hacer, ¿sí? Acuérdense, jóvenes, que es un examen, no la complicidad, o sea, no lo complicado del problema, o sea, no se trata de que fue un chorro de incógnitas y para acá y para allá, no. A mí lo que me interesa es el concepto que han aprendido de electrónica. Acuérdense que se está valorando
la materia de dispositivos. Entonces, a mí lo que tienen ustedes que reflejar es que entendieron cómo se polariza el transistor. Todos. No es clase, o sea, no es una clase de circuitos, no es una clase de matemáticas, no es una clase de dibujo, es simplemente hay que sacar a través de lo que el planteamiento que ustedes hagan, yo me doy cuenta si entendieron o no entendieron el circuito. Como lo hemos hecho ahorita, tienen que hacer su dibujo, ¿verdad? Y entenderlo, o sea, si ustedes me ponen todas las caídas y me ponen el sentido de cómo lo hicieron, no hay pierde, ¿sí? Porque el caminito así va, o acá va, no hay pierde, la que ustedes quieran. Aquí, vean, el caminito por fuera o el caminito por dentro, no hay vuelta de hoja, güey. No pueden decir, es que yo agarré otra ruta, no, ¿sí? Es el único que nosotros vamos a tratar de valorar, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues si no tienen muchas dudas, el día de mañana vamos a tratar de estar un poco antes de las 7 para mandárselas. Acuérdense que no va a ser por este medio. Tienen que estar listos con su celular porque yo les voy a mandar el examen un poquito antes de las 7, todos. Y el regreso, o sea, la respuesta de sus exámenes van a ser a mi correo institucional. Yo se los voy a mandar en la hoja para que si a alguien se le olvidó, bueno, lo hagan por ese medio. Todos. Es exactamente lo que hicimos con el examen pasado. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, jóvenes, pues que tengan muy buena tarde y tranquilos, ya lo que aprendieron, ya no traten de darle ahorita en la tarde todo el tiempo, porque entonces al rato nada más se hacen puras bolas. Y hay gente que más o menos entendió algo, se pone a darle más de la cuenta y se saturan, y de lugar de haber hecho algo mejor, pues se complicó porque empezaron a última hora a tratar de meter datos que a lo mejor no están entendiendo. Entonces yo les sugiero que ya lo que entendieron, y lo que no, pues ya ni modo. ¿Todos? Sí, profe. Bueno, jóvenes, pues que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta mañana.